Universidad San Luis y en Columbia sobre política social y seminarios avanzados sobre trabajo social de grupo y organización de la comunidad. A lo largo de su trayectoria continuó con su formación a través de giras, a través de pasantías de varios meses en Estados Unidos, con visitas a centros comunitarios y de enseñanza de trabajo social, y también cursos de educación continuada en la Universidad Javeriana sobre planificación estratégica de recursos humanos, y un tema poco común para trabajadores sociales, que es la finanza para profesionales no financieros. Tiene una larga experiencia, una extensa experiencia laboral, tanto en la formación académica como en el ejercicio profesional, y creo que esto es lo que le da una enorme riqueza a quienes somos docentes de las asignaturas metodológicas y prácticas, el tener la experiencia profesional, ¿no? Su experiencia laboral, digamos, da cuenta de su paso por distintas universidades, como la Corporación Universitaria Minuto de Dios, donde estuvo allí muchos años como profesora e incluso como directora, gerente social y directora, en la Universidad Javeriana, en la Universidad Nacional, donde fue profesora, y por ahí veo que hay alguna de sus exalumnas. Marimelda Ramírez, cuando le pregunté, le digo, Marimelda, ¿vos la conociste? Me dice, sí, claro, fue mi profe. Después experiencias profesionales en un albergue infantil en Bogotá, en el Departamento Administrativo de Bienestar Social de Distrito, en el Ministerio de Justicia, en centros comunitarios. Digamos, es muy, muy rica su experiencia profesional, que combina, como nuestras pioneras de grupo, investigación, docencia e intervención profesional. Esos son los tres condimentos que hacen a la magia del trabajo social, que hacen posible la creatividad, que hacen posible poder que la teoría, la práctica, la investigación se unan y sean una sola cosa, ¿no? Participó en numerosos congresos como ponente, como asistente, en Ecuador, en Singapur, en Panamá, en Chile, Ecuador, Corea, en Estados Unidos, en Filipinas, en Caracas, Venezuela, Tailandia, y en varias ciudades de Colombia. Lamentablemente no la hemos tenido en Buenos Aires. Esperemos que cuando todo esto pase, poder invitarla. Tiene varias publicaciones, la última, si bien creo, es este texto, Trabajo Social con Grupo, Fundamentos y Tendencias, de 2005, con una segunda edición en 2019, Innovaciones Sociales para la Equidad y la Inclusión Social, un brevario de orientación familiar, traductora de un texto de Robert Winter sobre el servicio social de grupo, editora de selecciones de trabajo social de grupo, miembro del comité editorial en la Universidad de Minnesota, y numerosos artículos en diferentes revistas nacionales, digamos, y extranjeras, ¿no? Y también tiene una amplísima participación en asociaciones, como en las juntas directivas, organizaciones que tienen que ver con organizaciones sociales de bienestar social, también nuestras asociaciones profesionales. Es muy extensa la lista, no las voy a leer todas, pero sí quiero destacar que fue miembro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, vicepresidenta del Consejo Nacional para la Educación, el CONES, vicepresidenta para América Latina ante la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, presidenta de la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales, y obtuvo como producto de toda esta trayectoria, como resultado, varias distinciones, como el Orden de Mérito de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, reconocimientos del Consejo Nacional del Trabajo Social, del Consejo Nacional para la Educación de Trabajo Social, de la Alcaldía de Bogotá, de la Conferencia Panamericana de Bienestar Social, y bueno, y como decimos, las autoras, también hablan por sus obras, y esta obra que es la única a la que yo tuve acceso, realmente nos da
no es que nos da, nos renueva nuestra convicción acerca del potencial del trabajo social con grupos, acerca de las posibilidades que tiene como herramienta de cambio, como herramienta para mejorar la calidad de vida, y realmente con una clara dimensión, no solo basada en sus fundamentos teórico-metodológicos, sino con una clara dimensión política de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, más libre, más democrática, y eso es la magia del grupo, que vincula lo individual con lo comunitario como nexo, que no deja de lado, que se diferencia y que se distingue de otras formas de trabajar con grupos, como pueden hacerlo la psicología social u otras disciplinas, ¿no? En todo momento yo rescato, no sé, como podríamos decir, que no se pierde, nunca deja de ser trabajadora social cuando escribe, que nunca deja de, nunca pierde su eje. Es desde aquí que miramos la intervención del trabajo social, con grupos, con todo su potencial, eh, y, con, y con todo lo que son capaces de generar los trabajadores sociales cuando, bueno, cuando abrazamos esta modalidad de trabajo. Desde ya, un placer enorme de poder hoy escuchar a esta maestra. Muchas gracias, Viviana, por tu presentación. Vamos entonces a continuación a escuchar de la voz de una de nuestras personas más cercanas a nuestra maestra María Teresa Géneco de Ruiz, y está con nosotros la profesora Clemencia Gaitán, que nos va a contar un poco acerca de lo que ha sido la vida personal de la profesora María Teresa Géneco de Ruiz. Profesora Clemencia, muy buenas tardes, bienvenida. Tiene usted la palabra. Clemencia, tiene desactivado el micrófono. Ya. ¿Ya? Sí, señora, ya. Bueno, muchas gracias. Entonces, nuevamente un saludo para todas las personas que de manera virtual nos acompañan en este homenaje a María Teresa Géneco de Ruiz. Me ha tocado una parte bastante compleja, como es lo personal, que toca con los sentimientos, que toca con las emociones, además con el gran reconocimiento a ella como con sus competencias, sus valores. La semblanza inicia con, para mí es un honor presentar esta semblanza de María Teresa Géneco de Ruiz. Les agradezco a las y los integrantes del Nodo Internacional de Trabajo Social de Grupo por darme esta oportunidad. ¿Se está oyendo bien? Sí, señora. Señora. María Teresa Géneco de Ruiz es una eminente figura colombiana del trabajo social, por su importante contribución al desarrollo de la profesión, especialmente en el método de trabajo social con grupos. Además del honor, es para mí una enorme responsabilidad ser la vocera de sentires, percepciones y apreciaciones de quienes han tenido la oportunidad de estar cerca de ella por alguna razón y honran su testimonio inspirado en el respeto hacia los demás. Esta semblanza la he dividido en 3 puntos. El primero, antecedentes de una grata experiencia. El segundo, en los pasos del colegaje. Y el tercero, su recia identidad profesional. El primer punto, que he llamado antecedentes de una grata experiencia. Les quiero contar que María Teresa llegó como decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Javeriana a principios de la década de los 70. Esa fue una época muy convulsionada
porque en menos de 10 años de fundación de la facultad había tenido profundos cambios, incluyendo el paso de 3 decanos. María Teresa debería afrontar las crisis anteriores no resueltas. Quizás la más significativa era un saldo importante de no graduados que, como yo, no habían podido completar su tesis, aun cuando contaban con el resto de los requisitos. María Teresa cambió el estilo de dirección a través de permanentes diálogos para atender y resolver cada uno de los casos. Su estilo de dirección, basado en relaciones más horizontales, cálidas, asertivas y empáticas, generó un clima de confianza y aceptación, y como resultado de su manejo acertado de la situación, obtuvo que muchos nos pudiéramos graduar. El segundo punto lo he llamado en los pasos del colegaje. La experiencia de María Teresa en el sector oficial y profesional, sumada al cambio que produjo en la facultad, promovió la acogida de iniciativas de participación en diferentes encuentros de formación. Estos encuentros, auspiciados por la decanatura y por convocatorias de los organismos profesionales, fueron circunstancias que generaron unas dinámicas que fomentaron un colegaje espontáneo y auténtico, que condujo a la conformación de la sociedad, de la Asociación de Trabajadores Sociales Javerianos. Adicionalmente, cuando María Teresa fue la directora de consultorías universitarias de la Universidad Javeriana, se llevó a cabo en el municipio de Bosa el programa de atención primaria en salud del Banco Interamericano de Desarrollo y vinculó al programa de trabajo social de la Fundación Universitaria Monserrate, siendo yo la decana. En el tercer punto, que he llamado su recia identidad profesional, quiero resaltar la vocación de servicio de María Teresa en el horizonte del desarrollo humano y social, que la convirtió en una visionaria que se anticipó a incursionar en la construcción de escenarios de innovación social. La firmeza de sus convicciones, la consistencia y coherencia de vida en su ejercicio profesional proceden de su declarada adhesión al principio del respeto a la dignidad humana. Las cualidades personales y profesionales de María Teresa han sido reconocidas por organismos nacionales e internacionales de la profesión, desempeñándose en distintos cargos administrativos. En dichos cargos ha dejado en alto no solo la imagen, sino el ser y el hacer de los trabajadores sociales colombianos consignados en el Código de Ética Profesional del Consejo Nacional de Trabajo Social, en cuyo proceso de consulta y elaboración participó. El legado de María Teresa es enorme, como lo son también sus ejecutorias y realizaciones, que darían para escribir muchas páginas por su importante trayectoria. Pero termino aquí para hacerle un público reconocimiento y una manifestación de gratitud permanente por su generosidad y espíritu cordial y fraterno, y por compartir su sabiduría, que ha dejado una huella imborrable en mí y en quienes hemos tenido la oportunidad de estar a su lado y contar con su amistad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Clemencia. Son unas palabras hermosas para nuestra maestra de maestras,
quien en este momento, después de todo este preámbulo, estas presentaciones, queremos escuchar en este momento. Les damos paso a nuestra maestra María Teresa Géneco de Ruiz para que converse con nosotros. Maestra, tiene usted la palabra. Buenos días a todos. Doctora Nora Muñoz, presidenta del Consejo Nacional para la Educación y el Trabajo Social, CONETS, y de la Red Mitras. Doctora Adela Buitrago, doctor Miguel Rodríguez, miembros del Nodo Nacional y del Nodo Internacional de Trabajo Social con grupos, colegas, amigos y amigas. Es muy grato para mí saber que las entidades que representan el trabajo social con grupos y la educación en trabajo social en varios países de América Latina son las organizadoras de este evento. Es un gran honor jamás soñado. Y mucho menos merecido. Había que aplicar la frase del Evangelio: solo he hecho lo que tenía que hacer. Lo recibo como un gesto más de generosidad de la profesión de trabajo social para conmigo, generosidad que cubre mis fallas y limitaciones. Quiero principalmente darle gracias a Dios por esta celebración y por haberme permitido conocer el trabajo social y ejercerlo durante más de 50 años. Gracias a esta profesión he conocido personas muy valiosas, especialmente aquellas a que en algún momento pude ayudar. De ellas he aprendido mucho, sobre todo su gran generosidad, que aún teniendo tan poco, no duden en darlo al que lo necesita. Además, gracias al trabajo social, he sido testigo de logros importantes en la vida de niños, jóvenes, familias y adultos mayores. La crisis provocada por el COVID-19 está afectando a millones de personas de todas las edades, razas y regiones del mundo, creando nuevas crisis, como la económica, la crisis social, la crisis familiar y la crisis en valores morales. Según información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la CEPAL y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la población en condiciones de pobreza extrema en esta región podría aumentar en 16 millones de personas, llegando a 83 millones en el 2020, aumentando los índices de hambre, de desigualdad y de desempleo. Este panorama constituye un reto muy grande para los países de la región, para sus gobiernos e inclusive para la profesión de trabajo social. Se requieren programas sociales nuevos, con estrategias e enfoques innovadores, recursos adicionales y un mayor número de trabajadores sociales. Los países de América Latina tenemos una deuda de gratitud muy grande con la profesión de trabajo social. Gracias a las personas que la ejercen, se han mejorado las condiciones de vida de miles de personas. Niños han dejado el trabajo infantil y hoy estudian. Familias han podido superar la violencia intrafamiliar. Jóvenes y adultos se han capacitado y hoy trabajan, logrando sostener su hogar con dignidad. Víctimas del desplazamiento forzado han podido reintegrarse a la sociedad. Estos son unos pocos ejemplos de personas que han encontrado en los trabajadores sociales una ayuda oportuna y eficaz a sus problemas. De nuevo quiero agradecer a la doctora Nora Muñoz, Adela Bustos, al doctor Miguel Rodríguez, a los trabajadores sociales que han intervenido y a todos los que hoy nos acompañan. Gracias. Muchas gracias a todos. Maestra, muchas gracias a usted. Es maravilloso escucharla. Palabras tan profundas y muy emocionante lo que usted nos acaba de decir. Vamos a continuación a mostrar un video muy emotivo. En él vamos a mostrar los saludos de muchos de sus estudiantes
que aunque directamente no lo fueron, han aprendido a través de del conocimiento que usted nos ha proporcionado con sus publicaciones. Vamos entonces a ver el video. También tenemos docentes y varias personas de la comunidad académica que quisieran ofrecerle un saludo muy especial y un agradecimiento por el legado que usted nos ha dado. Colocamos el video. Gracias a la vida que me ha amado tanto, que dio los luces, que cuando los perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, el abecedario. Querida maestra, en este homenaje queremos manifestarle nuestra admiración y gratitud. Así como reconocer todos los aportes y reflexiones pedagógicas que usted ha generado a partir de sus postulados. Dios pone en nuestro camino personas especiales como usted. Definitivamente gracias por esa gran espiritualidad y sencillez que logra transformar vidas. Bendiciones. Mi nombre es Sonia Elena López Pulgarín, soy trabajadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana. Soy docente del programa de trabajo social en Uniminuto Seccional Bello. Allí acompaño en este momento la asignatura de teoría ética y método con grupos, y hace algunos años tuve la fortuna de conocer a María Teresa Géneco de Ruiz, una de nuestras pioneras de trabajo social con grupos en Colombia. Conocí su libro, pude charlar con ella nos presentó el libro en la universidad y logró en algunos momentos utilizar muchos de sus recursos. Me parece un valioso aporte que hace específicamente en el capítulo 12 con el modelo centrado en tareas, que valga resaltar que nos muestra la importancia de la sistematización en el trabajo social con grupos. Muchas gracias, María Teresa. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Vargas, soy estudiante de Trabajo Social de Uniminuto Bello. En la tarde de hoy quisiera, más que una felicitación, es darle unas gracias a la profe María Teresa, porque para mí es una profe más. No tuve el placer de tenerla recibiendo sus clases presenciales, pero digamos que esa cuestión de recibir su teoría y de leer su libro como Fundamentos y Tendencias nos ha enseñado muchísimo a los trabajadores sociales colombianos, tanto así que podemos decir que la teoría con grupos no es simplemente llegar a hacer una dinámica y jugar para divertirnos, sino entender que las personas que hacen parte de ese grupo tienen un universo que hay que entender y que hay que comprender como trabajadores sociales. La invitación pues a todos los que no conocen o no han tenido la oportunidad de saber de la profesora María Teresa, es una gran profesional y creo que es un impulso más para nosotros como trabajadores sociales colombianos. Muchísimas gracias, profe. María Teresa, gracias por el amor y cariño que le entregas a esta profesión. Gracias por esas palabras de sabiduría y conocimiento que nos compartiste hace un tiempo y el maravilloso legado que nos has dejado. Te lo agradecemos de corazón. Hola, me uno al reconocimiento a la profesora María Teresa Génico por su gran aporte a la profesión del trabajo social y especialmente en mi formación académica en cuanto al método de trabajo social de grupo, al cual ella define como el método a través del cual una persona progresa en sus habilidades y acciones sociales desde y para el grupo. Adicional a esto, los tipos de grupos y sus particularidades y el rol del trabajador social como mediador entre el cumplimiento de los objetivos y el grupo en cada una de sus fases. Adicional a esto, la importancia que la profesora María Teresa le
No se oye nada. No sé qué ocurre porque parece que me silenciaron acá. ¿Podrían revisar? Compartiendo este momento y esta posibilidad de celebrar. Usted significa mucho, mucho en mi corazón. La quiero mucho, doctora María Teresa. Cordial Saludo para todos y Mi todas. nombre es Mi nombre es Emilce Emilce Pineda Pineda Prieto, Prieto, trabajadora trabajadora social, social, egresada de la egresada de la Universidad Universidad Minuto de Minuto de Dios, Dios, sede sede San San Camilo, Camilo, Bogotá Bogotá Sur. Sur. El El día día de de hoy hoy los los acompaño acompaño para para responder responder a a un un interrogante interrogante y y es es cómo cómo los los aportes aportes de de María María Teresa Teresa Génico, Génico, una de una de las las pioneras pioneras en en trabajo trabajo social, social, han han incidido y incidido han y han aportado en la aportado en la intervención intervención profesional de profesional de grupos grupos como como trabajadora trabajadora social. social. Entonces Entonces quiero quiero retomar retomar 4 4 aspectos aspectos importantes. importantes. Uno, lo Uno, que lo que significa el significa el trabajo trabajo social social con con grupos. grupos. Y es Y que, es que, como lo como lo dice la dice la autora, el autora, el trabajo trabajo social social implica implica tener en tener en cuenta cuenta el el contexto, contexto, ¿sí? ¿sí? Donde Donde vamos a vamos a intervenir intervenir y y considerar ese considerar ese grupo grupo como como un un medio medio para para lograr la lograr la transformación de transformación de escenarios de escenarios la de la realidad realidad social. social. Dos, Dos, tener en tener en cuenta que cuenta que cuando cuando apropiamos apropiamos o o lideramos un lideramos un grupo grupo tenemos que tenemos que tener en tener en cuenta cuenta sus sus características, características, como los como los roles, el roles, tiempo, qué propósitos tenemos para la intervención con ese grupo y otras características que son fundamentales y que la autora destaca en su obra, ¿sí? Como tercero, hay unas fases que se pueden implementar de manera creativa de acuerdo a las posibilidades que tenga el trabajador social, a su creatividad y liderazgo para sacar adelante los propósitos de una comunidad. Y finalmente, aprender a identificar con qué tipo de grupo estamos trabajando, si es un grupo de socialización o es un grupo educativo o de resocialización o un grupo terapéutico y cuáles son los objetivos que vamos a brindar de acuerdo a esas tipologías. Por ello, trabajadores sociales, los invito a que sigan profundizando en estas teorías que a futuro les van a servir para plantear metodologías, hacer diagnósticos y proponer experiencias significativas que aporten a la transformación y a la construcción de la realidad social en nuestra ciudad o país. Muchas gracias. Hola María Teresa, te saluda Andrea Jiménez de la Universidad de La Salle. Es una alegría poder estar compartiendo este momento y esta posibilidad de celebrar el reconocimiento que se te hace por tu trayectoria, por esa vida tan enriquecedora desde la profesión. Hoy quiero expresarte no solamente en nombre de la universidad, sino en nombre de los estudiantes, en el mío propio, por este gran obsequio que nos brindaste el año pasado con tu último libro, que ha sido un insumo importante que recoge pues esa gran trayectoria que has tenido en tu vida profesional y que sigue siendo, digamos, una semilla para seguir abordando y trabajando con nuestros estudiantes. Espero que sigas cosechando mucho más de lo que ya has venido recogiendo de tu trayectoria profesional y te envío un muy fuerte abrazo y espero que nos podamos volver a ver muy pronto, ojalá desde las aulas. Un abrazo. Buen día a todos y todas. Mi nombre es Laura Vanessa Buitrago Morales. Soy estudiante de quinto semestre de Trabajo Social de la Universidad Uniminuto de Dios. Estoy aquí ante ustedes el día de hoy para rendirle un homenaje a una mujer, a una profesional, a una trabajadora social, a una gran maestra. Ella es María Teresa Génico de Ruiz.
Ella nos ha facilitado herramientas y un gran mundo de estrategias para nuestra práctica profesional como trabajadores sociales. Ella nos ha facilitado el trabajo social de grupo, el cual nos ha brindado de muchas capacidades para nosotros como trabajadores sociales y como estudiantes. Estemos inmensamente agradecidos con ella hoy y mañana, porque ella nos ha brindado un mejor quehacer de nuestra profesional. Hoy le doy gracias y todos le damos gracias por su práctica, por su esfuerzo, por toda su dedicación todo este tiempo. Tenga hoy un feliz día. Bueno, ese es el video que recoge algunas de las voces de estudiantes, profesores que han conocido directamente a María Teresa y que también han leído sus obras. Con este video entonces abrimos paso al profesor Miguel. Él nos va a presentar a Clemencia Gaitán para poder iniciar un conversatorio con la maestra María Teresa Génico y con Clemencia, su gran amiga. Miguel, por favor. Bueno, buenas tardes. Presentamos a continuación a la profesora Clemencia Gaitán de Rojas. La profesora Clemencia es trabajadora social egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en educación y orientación familiar de la Fundación Universitaria Monserrate y magistra en educación con énfasis en convivencia de la Pontificia Universidad Javeriana. Sus aportes a los desarrollos académicos de la profesión le han dado el reconocimiento dentro del grupo de los estudiantes en general y de manera particular en aquellos que hoy en día somos docentes de diferentes unidades académicas, quienes la reconocemos como maestra de maestros. Realizó aportes al programa de trabajo social de la Fundación Universitaria Monserrate Unimonserrate por más de 30 años, a través de la construcción de los planes curriculares, respondiendo a las problemáticas sociales, a las necesidades del contexto colombiano y a los desafíos de los tiempos. Como representante de organismos de la profesión, siempre ha asumido una posición crítica y de direccionamiento de los principios de la profesión. Desde la Comisión de Ética ha realizado grandes aportes al debate, diseño, seguimiento y reestructuración del Código de Ética de Trabajo Social en Colombia. Igualmente ha establecido una relación abierta con representantes de otras unidades académicas, docentes, estudiantes, egresados y directivas, siempre dispuesta a dialogar académicamente sobre el trabajo social y las ciencias sociales. Ha realizado aportes a la profesión, especialmente en lo que concierne al trabajo social con grupos y con comunidad. Actualmente es decana emérita de la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales de la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate, y especialmente un ser humano con grandes cualidades y calidades humanas y profesionales. Bienvenida, Clemencia, y un honor para nosotros que estés aquí presente con nosotros. Gracias, Miguel. Este es el espacio en el que nos interesa escuchar a la profesora Clemencia y a nuestra maestra María Teresa Génico de Ruiz alrededor de lo que ha sido su experiencia, no solo a nivel de docencia, sino en los procesos de producción académica alrededor del trabajo social con grupos. Y para ello quisiéramos escucharlas contándonos desde sus experiencias cuáles han sido o cuáles fueron los antecedentes para que el trabajo social con grupos se vinculara profesionalmente al trabajo social. Maestra María Teresa. Bueno, pues en otros países ha sido extraña la vinculación de trabajo social con grupos a la profesión del trabajo social. Muchos años pasaron hasta que se dieron cuenta que la misma escena de trabajo social con grupos es la de trabajo social. En Colombia no fue así, afortunadamente, desde que empezó trabajo social con grupos en la Universidad de Servicios Sociales de Rosario. A los 14 años
se incluyó la cátedra de trabajo social con grupos. Y ha continuado siempre en el pensum. En unos años, en los años de, tal vez en el 80 o 90, empezó a integrar los métodos de trabajo social, pero siempre con una parte específica de trabajo social con grupos. Entonces siempre ha estado presente. Unas preguntas recientes que nos han formulado son: ¿cuál es la relación entre los centros vecinales con el trabajo social con grupos? Vamos a contestarla rápidamente a través de filminas para no extenderme mucho. Sigamos, siguiente. Bueno, en el hubo una crisis muy generalizada en el mundo por la pobreza que reinaba a raíz de la industrialización. Muchos obreros se quedaron sin puesto y era frecuente, por ejemplo, tener trabajo infantil en las fábricas. A esta necesidad de esta crisis económica surgen varias organizaciones sociales y movimientos tratando de responder a esa crisis. Uno de esos fue el movimiento de centros vecinales y centros comunitarios. Si podemos pasar a la siguiente, si no se me favor. Se crearon las residencias sociales, es un término traducido del inglés, que indicaba que los estudiantes universitarios se iban a vivir a los barrios pobres para identificarse mejor con la gente. Estaba un clérigo de la iglesia anglicana, Samuel Barnett, que se fue con 19 estudiantes, 20, a Londres y fundó el primer centro que se llamó Toynbee Hall, allá en Londres. En Europa y Estados Unidos también empezó casi que al mismo tiempo que Londres, 2 años más tarde. Se creó, se llamaba Residencia Universitaria, y fue en la ciudad de Chicago. Y 3 años más tarde, uno que fue muy famoso, Hull House, que también lo creó, pues una pionera de servicios en general, Jane Addams. Precisamente para, como decíamos, tener la experiencia de vivir en zonas de pobreza. Sí, siguiente. Nos interesa mucho ahora ver los antecedentes en América Latina. La primera residencia social se creó en Medellín, en 1954. En Bogotá se crearon los sociales y después los centros de la Secretaría de Salud. Estos centros de higiene, a pesar que su eje principal era la salud, tenían trabajadores sociales y allí se hacían muchas actividades de grupo. Centros sociales. Más tarde, en 1968 se crearon centros vecinales y centros comunitarios, llegándose a crear en uno o dos en diferentes partes de Bogotá. Como ustedes ven, la relación entre los centros comunitarios y la profesión de trabajo social tienen vínculos muy comunes porque fueron utilizados para práctica de trabajo social con grupos. Las escuelas, que eran pocas en ese tiempo, necesitaban sitios de práctica y vieron en los secretariados sociales y en los centros de higiene el lugar para poder hacer las prácticas. Sí, siguiente. ¿Qué características tienen estos centros? Bueno, una cosa es la ubicación en zonas vulnerables. Se vio que ya no era necesario irse a vivir a los barrios pobres, pero sí poner servicios donde vive la gente, para facilitarle el uso de los recursos. Tenía como objetivo general el mejoramiento de las condiciones de vida del entorno, y tanto del desarrollo humano como comunitario, de acuerdo con las necesidades de la época y de la localidad. Había centros que tenían jardines infantiles, otros no, otros tenían bolsas de empleo, de acuerdo con las necesidades. Otra característica es la participación de la comunidad en la prestación de servicios. Muchos fueron miembros de juntas directivas, o otros se contrataban como profesores, otros eran, pero la mayoría de los servicios se prestaban en grupos. Y fue campo muy importante de práctica para estudiantes de trabajo social, principalmente a los que hacían práctica en grupo. Siguiente.
¿Cómo fue el desarrollo teórico de trabajo social con grupos en Latinoamérica? Vamos a tener también unas filminas. Las escuelas, por ejemplo, de servicio social, la primera, todos recordamos, se creó en 1825 en Chile. Fue el primer país que tuvo formación profesional en trabajo social. Unos años más tarde, 11 años más tarde, fue en Colombia, en Argentina en 1940, en Ecuador en el 45 y Venezuela en el 56. Y en 1966 ya existían escuelas de servicio social en toda Latinoamérica. No quise poner más países para no extenderme, pero son unos ejemplos de los años de fundación en algunos países. Sigamos. Los primeros años de la metodología de trabajo social con grupos fueron conocimientos muy generales, por ejemplo en la década del 50 al 60. Énfasis en actividades de grupo. Yo recuerdo que uno tenía clases de hacer mochilas, inclusive clases de baile español, porque se consideraba que las actividades casi que eran un fin. Y cuando siempre se ha reconocido en la teoría que es un medio para alcanzar los fines, ¿no? En la época del 60, muchos profesionales de trabajo social adquirieron maestrías en trabajo social. Unos en trabajo social de caso, otros en grupo y otros en organización comunitaria. Y eso fue una influencia fuerte que permitió un nivel más alto de conocimientos, una sistematización de experiencias y muchos ejemplos que valdrían la pena mencionar, pero que no voy a extenderme. En cuanto a textos, se conoce uno de servicio social con grupo de María Omaña, de Chile, nuevamente Chile, la pionera, y en 1966 sacamos unos cuadernillos en máquina y en mimeógrafo, que era un complique hacerlos de verdad, sobre artículos de Colombia y de otros países, algunos traducidos, que sirvieron en ese tiempo como texto de trabajo social con grupos o como ejemplos. Todavía conservo unos 5 o 6 ejemplares de eso. Sí, sigamos. La próxima. En el 68 fue, yo diría que el texto más importante en esa época es el de Natalio Kirchnerman, en Chile, nuevamente en Chile. Posteriormente hubo muchas traducciones de otros países. Por ejemplo, en Argentina sacó el principio hasta la práctica de servicio social con grupos, que fue publicado que fue autor Robert Winter, y se publicó en Argentina, en la editorial Humanitas. Robert Winter no era de América Latina, pero tuvo una gran influencia en la región, tal vez porque se tradujeron sus escritos, por eso, pero de todas maneras se dio muchos elementos de sistematización y de saber claramente qué se perseguía en grupo y cómo se lograban esos retos. Fueron medios claros de intervención y aplicación de estas teorías en el ejercicio profesional. Ya se sabía ya se podía definir más claramente qué era trabajo social con grupos. Siguiente. Bueno, y otra de las preguntas es, ¿qué retos tiene el trabajo social con grupos para los próximos años? Esa fue la tercera pregunta que me llegó. Hicimos también unas filminas. Un desarrollo progresivo de teoría. Incremento de publicaciones. Qué bueno que tuviéramos una revista periódica de trabajo social con grupos. O inclusive de trabajo social y con inclusión de partes de experiencias tanto de caso como en grupo de comunidad. Tesis de grado fundamentadas en investigación. Ay, claro, pero debe haber mayor. Los nodos de trabajo social con grupo nacional e internacional han sido claves para el mismo desarrollo del grupo en la región. Y los docentes con especialización. Eso ha ayudado muchísimo, pero tenemos que seguirlo enfatizando para que varias personas, un número mayor de personas puedan participar. Siguiente. En investigación. Ya se ven grupos de investigación en trabajo social con grupos. Y qué bueno que tuviéramos un grupo reconocido de investigación en conciencias. Que los programas se hagan evaluándolos a través de investigación, con serios criterios de
de investigación y muchos más trabajos de grado sobre este método. Y hay algunos, pero qué bueno que fueran más. Otro reto importante, siguiente por favor, es el de las publicaciones. Generalmente los latinoamericanos somos un poco perezosos para escribir, yo diría. Necesitamos una mayor presencia de artículos sobre trabajo social de grupos en medios escritos y motivación para la presentación de ponencias en foros, encuentros y congresos sobre ese método. Incentivos a estudiantes para la elaboración de documentos escritos que sean publicados posteriormente y estímulo a nuevas publicaciones. Eso es muy importante porque eso es lo que queda. Así es que lo recomiendo muchísimo. Siguiente. En cuanto a la parte de ejecución, una mayor inclusión del método de trabajo social con grupos en planes de trabajo. Generalmente, cuando van a contratar un trabajador social, le piden un plan de trabajo. Qué bueno que se reflejará claramente cómo se va a utilizar el método de trabajo social con grupos en esos planes de trabajo. Una mayor utilización en la práctica de los estudiantes. Mayor uso en la intervención profesional. También identificación de nuevas oportunidades para su aplicación, abriendo nuevos campos. Búsqueda de oportunidades para implementar en la crisis actual, el mismo COVID que nos afecta. Qué bueno conseguir oportunidades para poder ayudar en eso. Organización continua de encuentros, foros y congresos sobre este método, o al menos sobre trabajo social, pero que haya ponencias y material sobre trabajo social con grupos. Siguiente. Bueno, entonces hasta aquí llegamos y muchas gracias a todos. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto trataremos de responderla, si lo sé. Gracias. ¿Alguna pregunta? Si alguien quiere alzar la mano y abrir su micrófono, con mucho gusto. Bueno, yo tengo una pregunta, porque me interesa mucho la experiencia de los settlement, de los centros vecinales y comunitarios en América Latina, porque prácticamente no hay conocimiento de que estas experiencias se hayan replicado aquí. Y por lo que tengo entendido, por lo que usted decía, en Colombia sí se crearon estos centros comunitarios, pero no con la lógica de la residencia, de vivir en los barrios. Entiendo que es eso, ¿no? Esa es la primera pregunta, si esto es así. La segunda pregunta es si esos centros llegaban a cumplir con esta máxima, ¿no? De los settlement de Londres, de la investigación, las 3 R's, ¿no? La investigación, la residencia y la reforma social. Sí, o eran centros comunitarios que solo hacían, solo no en el sentido negativo, pero que solo brindaban servicios. Y la pregunta es si también había investigación y un compromiso más político, ¿no? Con la reforma social, con elaborar proyectos de leyes o de políticas y programas sociales. Sí, yo creo que sí. No fue la residencia de universitarios en los barrios deprimidos, en los barrios más pobres, pero sí hubo mucha experiencia en eso. Uno hubiera querido más, claro, porque era más común que la gente fuera para solucionar una necesidad puntual y personal. Entonces el trabajo social de caso ahí tuvo mucha cabida. Pero el grupo también y muchas experiencias en ese sentido, como tú dices, Viviana, muy interesantes. Ojalá se hubieran escrito, lástima. Pero todavía se puede. ¿Alguna otra pregunta? María Teresa, ¿me oyen? Sí. Sí, le escuchamos. Olga Ruth de Restrepo. Sí. Yo quisiera destacar en este momento y en este sentido homenaje la colaboración inmensa que le debe la Facultad de Uniminuto de Trabajo Social a María Teresa. María Teresa hizo
su pensum y realmente fue la base de ese programa. De manera que quisiera aprovechar este gran homenaje que está muy relacionado específicamente con grupos, pero destacar la labor y la colaboración inmensa de María Teresa en ese programa y en lo que fue realmente la creación de ese programa que se le debe a María Teresa. Yo quisiera también destacar que con María Teresa trabajamos en mucho rato, precisamente desde el Ministerio de Educación, para el estudio y la aprobación de los pensum de trabajo social a nivel nacional. Para mí ella siempre ha sido mi maestra, era la seguridad grande, el que ella estuviera ahí en ese grupo, era un liderato absolutamente fundamental. Es muy emocionante y muy grato en este momento poder también destacar su aporte en ese sentido a lo que han sido realmente todos los programas de trabajo social en el país, no solamente en relación con la metodología de grupo. Muchas felicitaciones a María Teresa. Muchas y gracias. muchos agradecimientos, María Tere, para ti. Sí, voy a contestarle a Carlos y después le doy la palabra a María Imelda. Gracias, Carlos, por mencionar eso. En 1991 yo me vinculé al Minuto de Dios y el Minuto de Dios estaba creando la universidad y me pidieron que escribiera el proyecto para el Ministerio de Educación para abrir la carrera de Trabajo Social en Uniminuto. Y ha sido una de las carreras fuertes en la Universidad del Minuto de Dios, casi que la que tiene más estudiantes, la que tiene más experiencia. Entonces fue muy grato haber podido hacer esa propuesta. Pero ya que tú mencionas eso, yo quisiera en este espacio mencionar a una persona que también fue pionera en Medellín, Cecilia Ángel. Yo creo que las antioqueñas la conocen, una persona muy valiosa. Yo tuve la gran satisfacción de estudiar el último año de la maestría con ella, éramos compañeras de estudio. Y aunque yo antes no la conocía tanto, pero ahí nos hicimos muy amigas y todavía somos muy amigas. Pero Cecilia Ángel es una verdadera pionera en lo que fue el trabajo social con grupos. Muchas gracias. Demos la palabra a María Imelda, señor, por favor. Bueno, María Teresa, es un gusto realmente compartir este homenaje tan merecido. Tengo una pregunta muy puntual siguiendo lo que planteaba Viviana en relación con los centros comunitarios, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer prácticas en el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito, en un programa que realmente a mí me atrajo mucho y me gustó mucho, que fue el de Servicio de Empleo. Ese programa fue difícil realizarlo, fundamentalmente se trataba de mujeres, muchas de ellas madres de familia, que buscaban conexiones para hacer trabajo doméstico, a través precisamente de los mecanismos que pudiese coordinar el centro comunitario. Ese programa tuvo una breve existencia y quería preguntarte cuáles fueron los motivos de esa breve existencia de ese programa. Esa por una parte, ¿no? Y por otra, bueno, precisamente ese tipo de experiencias, si tú conoces dónde se encuentran documentadas, ¿no? Tristemente, muy pocos se encuentran documentadas. En realidad, esos centros les cambiaron el nombre, ya no se llaman centros comunitarios ni centros vecinales, se llaman centros de servicios. En Bogotá, por ejemplo, está el centro de Servitá, está en San Blas, está en Suba, que recuerdo, pero sí hay como, tal vez no los 35 que llegamos a tener, pero sí hay centros vecinales todavía en el Departamento de Bienestar Social, eso es lo que entiendo, ¿no? No sé si alguna está trabajando ella que nos pudiera actualizar en ese sentido, pero sí hay.
¿Alguna? Salió el letrero y no alcancé a leer, que tenía una pregunta. Si la tienen, por favor, con mucho gusto. ¿No? Bueno, quisiera, a propósito de todos los planteamientos que nos ha hecho la maestra María Teresa y las intervenciones que ha habido por parte de otros colegas, quisiera darle la palabra a la profesora Clemenza Gaitán para que nos comparta también sus experiencias y, digamos, esa trayectoria alrededor de lo que fueron los antecedentes del trabajo social con grupos, que nos puede compartir acerca de las metodologías también. Profesora, ¿tiene usted la palabra? Muchas gracias. Muchas gracias. Después de esta... ¿Está oyendo eco? ¿Está oyendo eco? Sí. ¿Qué pasa? Y otra vez. Esto. Ahora sí. No, estoy sintiendo eco. Clemencia, ¿estás conectada doble vez? Sí, es que está conectado entonces toca que se desconecte de una para que no se escuche el eco. Ahora sí. Hay eco, pero de todas maneras voy a arriesgarme para no dejarme sabotear, porque definitivamente quiero hacer un reconocimiento a toda esta presentación que ha hecho María Teresa, y que desde luego se ve toda su experiencia, toda su trayectoria. Y esto me confirma una vez más que María Teresa le ha dado posicionamiento al trabajo social de grupos y con grupos. Y se convirtió por su trayectoria. Estoy molesta, papi, arréglame aquí, por favor. Bueno, qué pena. Voy a hacer un esfuerzo a estar hablando con eco. Definitivamente es un aporte, primero que todo, a la formación en trabajo social de grupo, para poder hacer la práctica. Inicialmente se veía mucho más el trabajo social de grupo como una práctica, como una experiencia. María Teresa, en sus aportes al estatuto teórico y a todo su desarrollo epistemológico, como lo ha tenido el trabajo social de grupo, pues se convirtió en una figura emblemática. Yo recordaba en la formación lo que nos inspiró Robert Winter, precisamente por influencia de María Teresa. Y la preocupación era que no nos quedáramos solamente en las prácticas de grupo, para qué se hacía grupo, sino que pudiéramos realmente tener una fundamentación en grupo. Sin embargo, considero que es importante señalar dos aspectos desde cómo ha sido grupo en la trayectoria de los métodos. El trabajo social, pues ya no quiero insistir con esa presentación magistral de María Teresa, pero cómo nace en Estados Unidos para resolver problemas eminentemente de tipo terapéutico para las personas de las Fuerzas Armadas que acababan de pasar la guerra y estaban con problemas más de situaciones emocionales y situaciones mentales. Sin embargo, empieza históricamente a haber unos desarrollos, y en eso me quiero como centrar, que primero fue el método con gran fuerza, el método de caso, trabajo social individual y familiar. Posteriormente, en una secuencia, en una trayectoria histórica, viene el trabajo social de grupo y finalmente de comunidad.
venían desarrollándose en el sentido de más bien grupos que generaran procesos de socialización, de participación, y ahí es incipiente todos los problemas que se estaban dando, la necesidad de los movimientos y de los movimientos sociales. Es que es interesante en la práctica de grupo, que posteriormente pasa a la de comunidad, el tema de por la organización, todo el tema que tenía más un contenido político. Yo les digo cómo en un momento dado esa fuerza que estaba tomando el trabajo social de grupo y por supuesto trabajo social de caso, en un momento dado viene el momento, si ustedes recuerdan, de la reconceptualización que pretendió eliminar los métodos como tal de trabajo social de caso, de grupo y de comunidad, si lo recuerdan, las que pudieron vivir esa experiencia, y promulgaban toda una centralización en el método único, método básico. Entonces se generaron otras propuestas de intervención en trabajo social muy hacia el lado de la administración, de la gestión, y algo que marcó esa época de la reconceptualización, buscando toda la fundamentación científica, fue el contenido político, porque si ustedes recuerdan, la reconceptualización tuvo más un contenido político y era la necesidad de la organización. ¿Cómo vemos después los métodos? La necesidad, y no por influencia del movimiento de reconceptualización, sino porque se fue gestando un proceso donde se vio la necesidad de que para trabajar con grupos era necesario trabajar con las personas. Primero, para trabajar con las comunidades, mejor era trabajar con grupos. Tanto es así que Batten, en uno de sus principios de desarrollo de la comunidad, insistía en trabajar era en el método de grupo, antes que conformar comunidades, conformar grupos. Y al contrario, eso eran unas sinergias que se estaban produciendo entre el trabajo social de comunidad y el trabajo social de grupo, que se generaba mutuamente en la necesidad de una gran participación y algo muy importante, la movilización. Cuando nosotros hablamos de la necesidad de movilización, entendemos cómo en los centros comunitarios y en los centros vecinales lo que se pretendía fundamentalmente era generar un clima de respuesta a necesidades, y a necesidades muy sentidas de la comunidad, pero a partir de las comunidades, no a partir de ayudas del Estado, sino a partir de las comunidades. Entonces se generan los principios de primero ese reconocimiento que tienen que hacer desde el punto de vista personal de sus capacidades y la posibilidad de movilizar esas capacidades para dar respuesta a las necesidades. Hoy no se puede quedar en ese plano que es para responder a las necesidades, sino ir mucho más. Lo que quiero yo aquí plantear es cómo no ver desarticuladamente estos métodos, porque se están interrelacionando permanentemente. Cada uno puede tener un enfoque diferente para atención
de necesidades, pero unas necesidades que no solamente son sentidas para el hacer, sino del ser. Todo lo que vaya a desembocar al desarrollo humano, a todo lo que tenga que ver con el desarrollo social, tiene que promoverse una forma de que las comunidades y en eso los centros vecinales se formaran ellos para ellos mismos estar dando sus respuestas. Quiero decir que yo vería, y tal vez esa fue la preocupación cuando empezó a tomar fuerza el nodo de grupo, demostrar sus bondades, porque tuvo un bajón en un momento dado en términos de las prácticas, que no era muy claro cómo se hacían las prácticas de trabajo social de grupo. Había más claridad en las de trabajo individual y en trabajo comunitario, en las de grupo no. Un vaso de agua. De alguna forma, eso estaba repercutiendo en las posibilidades que se les estaban dando a los estudiantes de hacer prácticas de grupo, y se vio que definitivamente las prácticas de grupo no estaban cumpliendo, no tenían un referente teórico y de justificación, en tanto no había una fundamentación ni una apropiación del método. Entonces, con esta evolución es importante ver todo este apoyo que lo consideramos más desde lo epistemológico y de los aportes a los desarrollos y al estatuto teórico del trabajo social, que nosotros insistimos en que había que darle una fuerza y algo que convocara hacia la trascendencia a un nivel mucho más amplio. Ya cuando se habló, era un nodo, era pensando en algo y unas relaciones mucho más amplias, porque ese es el trabajo social de grupo. Perdón. Ahora bien, pienso en este momento el reto más grande de trabajo social de grupos es continuar con la sistematización de experiencias y poderles dar una dimensión para un despliegue de todo el método, justamente algo muy importante, y es la transformación. Si no hay un cambio, y ya lo hablaban inicialmente, de qué manera las personas en grupo, las dinámicas que se generan, todo el proceso de conocimiento personal y grupal y comunitario que se generan en esos núcleos, pues esos deben dar para un impacto social mucho mayor, para lograr un cambio, una transformación. Y un punto que vale la pena destacar, todos los temas hoy en día tan necesarios de convivencia para las relaciones interpersonales, para esa forma de trascender a los otros y de producir un cambio, eso se logra a través de esos procesos que les decía, como el trabajo social de grupo era capaz de socializar. El método era socializante y una socialización para trascender a los otros y transformarlos. Creo que es como una ubicación de la experiencia y de lo que yo vi en los desarrollos del trabajo social de grupo. Muchas gracias. Gracias a la profesora Clemencia. Quisiera compartir a continuación una pregunta que hay en el chat
a propósito de la situación sanitaria que estamos viviendo actualmente. ¿No me escuchan? Sí, no se oye. Sí, sí, señora. Señora. Sí, bueno, hay una pregunta en el chat que me parece importante y va dirigida a la profesora, a la maestra María Teresa Génico. La pregunta dice, ¿cómo cree que debemos asumir el reto de restablecer los grupos en general después de superar el COVID-19? Maestra, esta es una pregunta de uno de nuestros oyentes en este momento. Bueno, en realidad estamos en una incertidumbre que no sabemos cuándo va a acabar, cómo va a estar la situación del mundo en esos momentos, cuánto tiempo va a durar, cómo van a ser los problemas sociales, cómo se acrecentaron, cómo va a ser la curva, si va a seguir subiendo. Se sabe tan poco que va a ser difícil. En todo caso, creo que tenemos los elementos, conocimientos, el complemento que han hecho, los complementos que han hecho en esta intervención, las que han hablado han sido muy valiosos. Y entonces, el solo hecho de decidirse a practicar más el método de trabajo social con grupos, en los sitios que está, pero también en nuevos sitios, que puede que no era factible. Yo creo que hemos tenido como ya 6 meses de, no dijéramos de descanso ni de vacaciones, pero hemos tenido más tiempo para nosotros. Y qué bueno que pudiéramos aprovechar ese tiempo en leer más, pensar cómo vamos a abordar la situación cuando esto termine. Claro que dependerá de las necesidades que surjan, dependerá del, por ejemplo, nada más en el aspecto de salud, cómo va a evolucionar eso, si las personas después de haberse sentido afectadas o haber tenido la enfermedad quedan con algunas limitaciones y en que podemos ayudar, pero estamos en una situación tan incierta que es muy difícil decir algo más concreto, ¿no? Yo creo que depende cómo evolucione todo, cuándo termine y cómo vamos a optarlo. Eso sí, en cuanto a condiciones personales, yo creo que con todo el entusiasmo, con toda la generosidad, con toda la valentía de poder hacer algo, que eso sí estoy seguro que podemos hacerlo. Pero tenemos que ver cuáles serán las necesidades para poder responder adecuadamente. Gracias, maestra. También otra pregunta que tiene que ver con precisamente la cuarentena a la que nos hemos visto abocados no solo en el país, sino a nivel mundial. ¿En qué lugar ubicaría usted el trabajo social con grupos en este momento de atención a la emergencia? ¿Cómo cree que el trabajo social ha respondido ante esta situación? Bueno, como un todo, como un grupo grande, no conozco muchas experiencias, pero sí sé que ha habido, por ejemplo, experiencias de grupo a través de la vía telefónica, a través de este medio que estamos nosotros utilizando. Se podría hacer mucho también eso, a utilizar más los medios tecnológicos, todos los avances tecnológicos y tener experiencias de grupo. Creo que sería muy interesante a través de Meet o de Zoom o de, bueno, en la que podamos, del mismo Skype, para poder acercarnos más a las personas. Creo que la mayoría de personas estamos aisladas o solamente con la familia, entonces es difícil poder interrelacionar con ellos. Pero si en un tiempo el teléfono era un medio, ahora que tenemos tantos avances podemos utilizarlo. Y en un grupo pequeño, por ejemplo, de 6 o 8 personas, podríamos lograr mucho. Y con toda la teoría que tenemos, creo que se podrían hacer unas aplicaciones muy interesantes y ojalá se escriban para poder tener ese material para tiempos futuros, ¿no? Excelente sería. Pero no sé si a alguna se le ocurre agregar algo a ese respecto. Bueno, estamos a la espera, bueno, las personas que nos están acompañando, si hay inquietudes, alguna pregunta para la maestra María Teresa Génico, pueden ustedes escribir en el chat o solicitar el uso de la palabra. Y es que me salió, ¿cómo cree que podemos enfrentar el reto y me quitaron el aviso? No,
Sí, bueno, de San Luis, de la Universidad de San Luis. ¿Aló? Bueno, muy bien. ¿Aló? Sí. Mira, Sí. yo soy María Constanza Gutiérrez Aldana y trabajo en este momento, trabajé como docente en la Universidad Monserrate y actualmente trabajo en una fundación, que son de las hermanas que eran dueñas de la Monserrate. Realmente hemos tenido una experiencia bien interesante, trabajamos con 3 comunidades en Bogotá, bueno, Soacha, Usme y el barrio San Luis en Chapinero, y teníamos grupos presenciales cuando estábamos antes de la pandemia, y la fundación ha seguido trabajando con esos grupos de manera virtual. O sea, hemos utilizado videollamadas a través de plataformas de Zoom, de Google Meet, y realmente ha sido muy interesante la experiencia que hemos tenido con los grupos. La gente la ha recibido muy bien, es increíble, pero las personas mayores han aprendido a manejar las plataformas. Eso ha sido parte, digamos, de la capacitación que se les ha hecho a ellos. Se hacen talleres, mascarillas, se hacen trabajos, cosas manuales, diferentes temas también de invitados, porque pues muchas personas suceden que con la pandemia han tenido muchos problemas de soledad, ¿cierto? Problemas de temor al COVID, entonces muchas charlas también sobre la parte de salud mental, pero creo que ha sido bien interesante, me parece lo que dice María Teresa, de poder sistematizar este tipo de experiencias. Yo creo que hemos tenido que reinventarnos el trabajo social en este sentido, ¿cierto? Hacer trabajo social con comunidades a través virtual y en este caso con los grupos. La gente realmente ha agradecido mucho de que la fundación siga cerca de ellos, que no los dejó solos por el hecho de haber entrado en una pandemia o en una situación tan terrible como es lo del COVID, pero creo que se puede hacer, o sea, ha sido una experiencia interesante. Ya en este momento, pues con la apertura, ya hemos vuelto a tener algún encuentro presencial con algunas de las personas. Un poco es hablar con ellas sobre cuál ha sido toda esa experiencia que ha habido a través del COVID, pero creo que es ir como retomando poco a poco también esa parte ya presencial, porque las personas también empiezan a tener necesidades del encuentro nuevamente, ¿cierto? De volverse a encontrar. Saben que las adultas mayores en los barrios tienen muchas actividades, ¿cierto? Tienen cantidad de actividades, entonces volverse a sus casas no ha sido fácil para ellas, pero les comento que se ha sido muy interesante lo que hemos logrado con un equipo que tenemos de trabajadores sociales, tenemos una asesora también en el grupo y hemos logrado, ¿verdad?, lograr reinventarnos. No es fácil, pero lo hemos logrado hacer. Entonces quería como compartir un poco esta experiencia con ustedes. Gracias. Gracias. Muy interesante, excelente. Ojalá lo escribas, publiquemos, ¿sí? Sería muy, muy bueno. Nora, te pido la palabra. Sí, Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mucho gusto, les saludo, les abrazo, mis colegas, he disfrutado muchísimo este espacio, agradecerle mucho al Nodo de Trabajo Social con Grupos, a Nora Eugenia, a todas las profesoras, a los colegas que hacen posible todo este trabajo. Me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Silvia Castañeda, soy trabajadora social egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y hace 3 años tengo la tarea, la grata tarea de acompañar el liderazgo de esta facultad, en la dirección de la facultad. Entonces, a ustedes pues un saludo muy especial. No puedo, yo estuve atenta en esta conversación, ha sido pues de verdad muy grato, siempre es muy grato escuchar cada una de las experiencias y pues unirnos desde aquí, desde Medellín, a este reconocimiento que creo que la maestra María Teresa ha tenido muchos reconocimientos en varios momentos digamos, como de su paso profesional. Creo que ya lo mencionaban aquí en el chat, ha tenido otros momentos de reconocimiento y entonces de verdad que es un gusto estar en este tan especial. Y decirle, profe María Teresa, que ahorita cuando usted hacía mención de nuestra profesora Cecilia Ángel, que usted pues, recordó con tanta gratitud,
Decirle que mire que hemos estado, nosotros desde la facultad este año, estamos llegando a los 75 años de fundación de la Facultad de Trabajo Social, que se llamó en un inicio la Normal de Señoritas aquí en Medellín, y que luego pasa a ser Facultad de Trabajo Social. Y con nuestra querida Cecilia, cada vez que nos encontramos, hemos estado pues en todas estas charlas, en la conversación. Yo quisiera destacar de verdad un asunto del cual yo quisiera aprender mucho de ustedes. Creo que aparte de esa, digamos, toda esa conceptualización, toda esa fuerza metodológica, epistemológica que ustedes entregaron a la profesión, de verdad es su liderazgo, esa capacidad de ustedes de ser pioneras, de incluso sobreponerse a unas luchas fuertes que se han tenido que dar en la profesión, y que cuando hablamos del COVID, cuando hablamos de la pospandemia, pues lo que podemos ver realmente en ustedes es un legado, ese tesón que ustedes han tenido para llegar y traer nuestra profesión hasta donde está en este momento. Entonces yo creo que María Teresa lo decía de una manera muy clara y en esa calidez que le veo a usted, profesora, y es que tenemos todos los elementos precisamente para salir de esta contingencia y de verdad hacer propuestas desde el trabajo social, propuestas que le permitan a la gente tener nuevamente esperanza, nuevamente confianza, esos asuntos que son como tan fundantes en nuestra profesión, y que obviamente tener las herramientas como las que ustedes nos han permitido esta tarde nos dan la garantía de que esta profesión seguirá acompañando la vida de tantas personas en toda Colombia. Yo quisiera también, como finalmente, pues más de sumarme y de felicitarla y de agradecerle, profesora, todos sus aportes, y desde la Universidad de Verdad Pontificia Bolivariana unirnos a este reconocimiento. Quisiera de alguna manera también, a veces hemos visto que en trabajo social con grupo, yo ahorita que estoy en esta tarea de dirección, pero he sido profesora, he sido docente del curso de trabajo social con grupos también por mucho tiempo, y pues uno extraña realmente esa formación posgraduada en este espacio, en este campo del trabajo social. Pienso que pues hemos tenido desarrollos en formación posgraduada, pues en el campo de la atención individual, de familia, en el campo comunitario, en el campo, digamos, si se quiere, de la gerencia social. Creo que estamos con una deuda con nuestra profesión de poder tener en nuestras escuelas, en nuestras universidades, una formación posgraduada en grupos, y yo creo que con el nodo, con todo este ejercicio investigativo al que llamaba la profesora, creo que esa es una muy buena obra, una muy buena tarea que pudiéramos emprender desde las diferentes universidades de Colombia y en América Latina. Entonces, un abrazo fraterno para todos, colegas. He disfrutado muchísimo esta conversación, y a la Universidad Pontificia Bolivariana siempre bienvenidos todos. Nora, ¿me permites la palabra? Sí, Ana María. Gracias. María Teresa, un saludo muy cordial, un gran abrazo y unas felicitaciones por todo lo que eres. Me siento muy honrada, trabajé contigo, y en el marco de ese trabajo quería preguntarte, ¿cómo ves tú el papel de trabajo social en los equipos interdisciplinarios? Tú dirigiste un equipo interdisciplinario muy importante en los años 90, y el espacio que se le dio a trabajo social, pues creo que vale la pena hacer un reconocimiento a qué significa un trabajador social en un equipo interdisciplinario de alto nivel, como son los de salud, por ejemplo, los equipos técnicos de ingeniería, economistas. Entonces me gustaría que para todos nosotros nos contaras o nos dieras la visión que tú tienes de trabajo interdisciplinario y el papel del trabajo social. Gracias. Yo creo que es muy importante, pero muchas veces al trabajar con otras profesiones nos subvaloramos y creemos que nosotros, que lo que otros están haciendo es muy importante y que el trabajo social también no. Yo creo que la dimensión del trabajo social, de todo el impacto que puede tener es muy importante, pero tenemos que convencernos nosotros mismos para poder hablar tranquilamente en los equipos interdisciplinarios, presentar propuestas, hacer programas, liderar ideas, bueno, innovar muchas cosas,
y tenemos que ponernos al lugar que las otras profesiones. Sin embargo, no siempre nos sentimos así. He tenido experiencia en muchos equipos interprofesionales que lo lideran otras profesiones. No debe ser así. Ahora, no digo que debamos liderar todos los equipos, pero sí tenemos una contribución importante que dar y tenemos que darla. Ahí sí que eso es obligación nuestra. Hablar y presentar diferentes conceptos, diferentes concepciones que son importantes y que enriquecerán a las otras personas. Podemos estar seguros que ellos estarán felices de oír la participación de los trabajadores sociales en estos equipos. Bueno, ya Lamentablemente el tiempo se nos está agotando. Para cerrar este agradable espacio, vamos a finalizar con estas dos preguntas que hay en el chat. La primera, para la maestra María Teresa, desde su experiencia, ¿cuál cree que es el libro que todo trabajador social debe leer? Pues es muy difícil decir de un libro, porque son muchos muy, muy valiosos. Y son tan pocos en español, tristemente. Luego, yo creo que es una responsabilidad de cada uno de escribir un libro. ¿Qué tal que eso nos saliera de eso? Que todos... Hay muchas cosas que podemos decir en realidad, pero como que nos la guardamos o creemos que todo el mundo ya lo sabe. Escribamos el libro más importante del trabajo social de grupos, ponemos esa tarea, escribir el más importante. Y ahí puede quedar respondida esta pregunta. Claro. Y para cerrar, una última pregunta. ¿Cómo apoyar los grupos sociales comunitarios que se encuentran en una guerra cruzada y que son vinculados a diferentes corrientes políticas, lo que finalmente termina en masacre o la muerte de sus líderes? Tienes toda la razón y es muy difícil en realidad. Yo creo que se podría individualmente trabajar con algunos de sus miembros e inclusive tener algunas actividades distintas que puedan ser tan estimulantes para ellos como la guerra, ¿no? Y de las pandillas. Con un poco de innovación y un poco de conocimiento de otras experiencias, yo creo que podríamos hacer algo. Pero no es fácil, eso sí no es fácil, pero debemos tener la valentía y el coraje de hacerlo. María Teresa, muchísimas gracias. Lamentablemente ya se nos agota el tiempo en el aula virtual. Queremos agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en este homenaje tan sentido a nuestra maestra María Teresa Génico de Ruiz y a mis compañeras y compañeros del Nodo Internacional de Grupos por estar aquí siempre presentes en este ciclo de homenajes tan importante para nosotros y nosotras en trabajo social. Maestra Génico, muchísimas gracias por todo, por sus aportes. Esperamos seguir contando con usted por muchísimo tiempo más. Que estén muy bien, que tengan una buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos y pueden contar conmigo en lo que pueda, con muchísimo gusto. Felicitaciones a María Teresa. Un aplauso. Muchas gracias. 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 Clemencia, un beso, Clemencia. Un abrazo. La maestra Clemencia. Muchas gracias. Gracias, Clemencia. Gracias. Clemencia. Muchas gracias a las dos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Clemencia, muchas gracias. Clemencia, gracias. María, muchas gracias. María Teresa, muchísimas gracias. Un abrazo desde Medellín, de Ivonne Rosenthal. Muchas gracias. Muchas gracias. Por su comprensión por los fallos tecnológicos, porque nos apoyan. Muchas gracias.